está? Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos en Plural. Esta noche le invitamos a que discuta con nosotros desde donde usted se encuentra tres temas que sin duda son de mucha importancia. Es la reforma anticorrupción 2.0 y la pregunta es si esta es un avance o un retroceso. También platicaremos de la marcha atrás a este proyecto del vertedero de este lugar de depósito de residuos sólidos en Tala. Y por último, un tema que no podemos dejar pasar es el tercer informe de las actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador y cuáles son las cosas que resaltó y cuáles son aquellas que todavía le quedan pendientes. Y para hablar sobre este tema le doy la bienvenida a Augusto Chacón. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Trini? Un gusto estar aquí y qué gusto compartir este espacio con Lucy y con Eliseo. Buenas noches a todas, a todos. Lucía Almaraz. Muy buenas noches también. Un placer siempre estar en este espacio y sobre todo con mis compañeros. Eliseo Mora. Gracias, buenas noches. Bueno, y así como te tengo aquí en mi lado derecho, yo te pregunto, después de esta reforma que se aprobó en el legislativo del estado de Jalisco, a esta forma de pretender trabajar en el estado, que es precisamente afinando los procesos para evitar la corrupción, hay muchos que dicen que fue un retroceso, que por ejemplo el quitar honorarios a quienes forman parte le quita autonomía. ¿Cuál es tu opinión entre todos los cambios que hubo? A ver, ya profundizaremos en el tema, pero a mí me parece que de forma preliminar sí hay un retroceso en el planteamiento de la aprobación de esta reforma. Definitivamente hay un retroceso, como ya lo mencionas, sí en el tema pues, de la autonomía de todo el sistema, sí hay un retroceso en el tema de la fiscalización y también creo que hay un retroceso importante en el tema de la participación ciudadana alrededor de este proyecto anticorrupción. Entonces me parece que ahí con un afán de cumplir con la ley y de aprobar una reglamentación que hay que recordar se presentó, si no me equivoco, como iniciativa con participación, por cierto, de la sociedad civil organizada desde diciembre de 2019, pues a marchas forzadas, más pareciera que con un afán de cumplir con los tiempos se apresura, se desoye a la sociedad civil organizada y se aprueba una reforma que a todas luces parece cuando menos light o descafeinada y que de alguna manera, pues sí, definitivamente ya nos comentará aquí Lucy Almaraz su opinión, pero que definitivamente luce más un retroceso que un avance en este reto que tenemos de combatir la corrupción. Por eso te voy a dejar hasta el final, Lucía. Permíteme ir con Augusto Chacón. Tu apreciación hasta el momento, Augusto, por favor. Gracias. Bueno, sí, es un reto estar después, antes que Lucy. Ella presidió el sistema anticorrupción, así que seguramente las trae frescas, como se dice en el periodismo. Yo no creo que sea un avance. Lo más optimista que se puede ver es que se mantiene más o menos igual. Y es un retroceso en el sentido que se pudo haber aprovechado mucho mejor la oportunidad de haber tenido mesas de trabajo tan intensas. Lucía estuvo ahí, yo estuve ahí, de la sociedad civil, no solo de la sociedad civil, de la academia, para decir por acá nos podemos ir. Pero ¿cuál era la intención de esa 2.0? Sobre todo, era ir a un poco más y afinar el sistema de coordinación del sistema. Que una vez pasado el tiempo nos dimos cuenta que había detalles que ajustar y que solo podían ser mediante la ley. El papel del CPS en relación con la Secretaría Ejecutiva, la Secretaría Ejecutiva en relación con el Comité Coordinador y la presidencia del sistema y al mismo tiempo del Comité Coordinador, que es el órgano de gobierno del sistema, cómo iban a interactuar, pero sobre todo para qué es lo que se iba a producir. Por supuesto, el sistema generó muchísimas expectativas. Mucha gente esperó que inmediatamente hubiera gente en la cárcel, hileras interminables de corruptas y de corruptos, y ese no era un poco el espíritu, era desmontar la estructura que hace posible la corrupción. Por eso el Comité Coordinador con esos personajes, el fiscal anticorrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Contralora, el Auditor Superior del Estado, el Supremo Tribunal de Justicia, un comité coordinador muy potente que no era para perseguir, era para encontrar los resquicios por donde la corrupción ha sido posible, y me parece que en esta reforma no se consigue eso primordial que se buscaba. Después había que afinar el sistema de compras, hacer algo en lo electrónico que facilitara y transparentara las compras, y tampoco se logró con el pretexto que no todos los municipios tienen dinero para hacerlo, pero con ese pretexto resulta que si los tienen no quedan obligados. Y eso a todas luces es un retroceso. Me parece que con un sistema electrónico abierto, todo lo demás salía sobrando. Por ejemplo, la representación empresarial en los comités de compras y adjudicaciones.
que hay un Imagínense conflicto que de tuvieran interés. los ojos de los empresarios viendo qué compran y qué no compran los gobiernos, ¿no? Pero ahorita lo tienen, pero es un conflicto de interés porque al final de cuentas son los empresarios quienes le venden al gobierno. Lo ideal era sacar la representación empresarial, quitar ese conflicto de interés, que además ahora tiene responsabilidades. Lucy ya nos dirá, no basta sentarse, se sienta uno y adquiere responsabilidades según la ley, justo que vino aparejada con el sistema. En fin, en muchos aspectos se desaprovechó la oportunidad del consenso, del trabajo en grupo, y ahí tenemos un sistema que queda cojo. Sí, la contraprestación de los miembros del Comité de Participación Social era importante para hacerlo profesional, no era lo único. Lo central era cómo ajustar los términos de relación entre las partes del sistema y esas me parece que quedaron debiendo. Híjole, y la pregunta la tengo que hacer igual antes de entrar precisamente a los detalles. Lucía, ¿cómo lo viste? No, pues definitivamente es un retroceso, es un golpe directo al sistema estatal anticorrupción, es ganas de debilitarlo, es una reforma dolosa en donde particularmente, comparto el punto de vista con Augusto, había otras 17 reformas a 17 leyes que en mesas que se realizaron durante 3 meses en un ejercicio de parlamento abierto con sociedad civil, empresarios, académicos, especialistas y los propios miembros del sistema estatal anticorrupción, no se aprovechó. Efectivamente se entregó el 3 de diciembre del 2019 ya en formato de iniciativa, Trini, solamente para que entraran obviamente al estudio, como corresponde al Congreso, pero haciéndoles ya la tarea, haciéndoles ya la chamba. Pasaron, se habían comprometido a que en marzo del 2020 iba a salir la reforma, no salió y efectivamente se esperan de manera muy dolosa antes de terminar el ciclo de esta legislatura para sacarla, pero sacarla mal. Yo sí quiero centrarme en el tema de los honorarios de los miembros del Comité de Participación Social. Creo definitivamente que se atenta contra la autonomía, contra la independencia. Nadie trabajamos sin recibir pues un pago y sobre todo con el perfil que ellas y ellos tienen y que se manejó desde el inicio en que fue integrado el Comité de Participación Social, gente que tiene el máximo grado de estudios aquí en México, como el doctorado, gente especialista en rendición de cuentas, en transparencia, en fiscalización, en el diseño de indicadores, de metodologías, que no, yo un poco lo comentaba, que el CPS no es tan ciudadano. Es decir, se requiere de un perfil muy alto para que puedas formar parte del Comité de Participación Social por todas las atribuciones y las facultades que tiene. El Comité de Participación Social es el corazón, es el alma del sistema. Por eso lo preside, nada más por eso lo preside, ¿no? Es decir, es el ciudadano quien preside al Comité Coordinador y se encuentra hoy en desventajas frente a esta reforma que se aprobó de quitar honorarios, porque el resto de los miembros del Comité Coordinador reciben un salario, un sueldo que incluso va de los 144,000 pesos para abajo, ¿no? Entonces se encuentra en desventaja. Yo creo que definitivamente Jalisco tuvo la oportunidad de ser un sistema que tuviera, que incluso era referente a nivel nacional y que hoy ya no va a poder ser eso frente al resto de los sistemas, particularmente en el tema de designaciones públicas. Lo que sí es que este sistema anticorrupción podemos decir que no operó como queríamos, ¿no? Veíamos todavía al fiscal anticorrupción que hubiéramos querido fuera más firme, más tajante, más severo con la aplicación y poder ver resultados o que emitiera una opinión todavía mucho más, pues sí, severa, ¿no? ¿Por qué? Porque la corrupción es un delito que lastima mucho a nuestro país y todavía antes de esta reforma veíamos que no terminaban por dar el paso final, ¿no? Y ser contundentes. A mí me parece que hay, y un poco retomo esta idea que platicaba Augusto, ¿no? A ver, al final del día creo que el sistema, en efecto, es una estructura en formación y sí requería de estas reformas que se pretendían hacer con esta 2.0 y en realidad creo que de cara al ciudadano, en efecto, nos imaginamos que esta ley lo que pretende es este tema de encarcelar o llevar hasta sus últimas instancias judiciales a quien comete un acto de corrupción. Y evitarlos. Pero en realidad mucho el espíritu de la reglamentación tenía que ver con prevenir los actos de corrupción, de generar políticas públicas alrededor de los efectos de la corrupción y un poco limitar la tentación
de que algún sujeto en algún puesto o cargo público cometiera un acto de corrupción. Entonces sí, en efecto, a ver, muchos, de hecho, digo, el Informador lo ha hecho en algunas ocasiones en sus páginas, este tema de criticar principalmente a las fiscalías, digo, a la Fiscalía General y a la Fiscalía Anticorrupción, de señalarlos porque pareciera que de pronto a veces les faltan dientes para atacar de forma más frontal la corrupción. Pero en este caso creo que es mucho más profundo lo que se esperaba y de alguna manera yo no soy tan benévolo como Augusto en términos de decir que solo se perdió la oportunidad. Me parece que sí, yo sí veo puntualmente un retroceso porque, a ver, puntualmente en este tema que puede parecer muy polémico alrededor de los honorarios de los miembros del CPS, me parece que hay un tema que obligadamente le puede bajar el perfil, esto que comentaba Lucía, de buscar estos perfiles idóneos para que tomen las decisiones alrededor de lo que se discute al seno de este órgano, pues le quita la motivación para que la gente dedique tiempo y esfuerzo a hacer ese trabajo, ¿me explico? Entonces creo que sí se pone en jaque o en riesgo pues la operatividad de este órgano y hay muchas cosas que sí van, por ejemplo, este tema de que no se avanzó en el tema de la ley de adquisiciones, de la ley de designaciones, el tema de los honorarios, que no se da plena autonomía a las fiscalías, en fin, creo que no se avanza en el tema de los indicadores, que es este otro tema importante, ¿no? Cómo calificar si hay un avance o no, si no hay correctamente un tablero de indicadores que nos señalen si vamos o no por el camino correcto, en fin, yo sí creo que es un desastre y que O, por ejemplo, el tema de la remoción de sus mismos colaboradores, porque vimos cuando tú estabas por terminar tu ejercicio cómo el ambiente político estremeció, movió. Entonces, creo que a lo mejor con esta, y tú me dirás, Lucía, hay todavía mayor posibilidad de que el ambiente político meta las manos y remueva a aquellos que pudieran resultar incómodos. Claro, aquí lo que ha dolido particularmente, y lo decía desde justo ese tiempo, Trini, era que duele mucho que el CPS sea un contrapeso, ¿no? La captura de los puestos es una forma de corrupción, y entonces que esté un órgano ciudadano, un ente ciudadano, observando particularmente el tema de designaciones públicas, que es el único comité de participación en otros estados ciudadanos, aquí social, que tiene injerencia, y eso fue una lucha social, es decir, o sea, antes del sistema, personas interesadas dijeron, el comité tiene que tener injerencia en las designaciones públicas. Entonces, ha dolido mucho ese tema porque pues hemos puesto, pusieron el dedo en el renglón señalando cómo se manejan con tema de designaciones públicas, cómo lo realizan de manera irregular. Coincido en que, por ejemplo, dentro de la reforma se les está pidiendo que ya realicen informes individuales a los integrantes. Por supuesto, es una forma parte de rendir cuentas de qué son las actividades que están desarrollando. Los expertos dicen que para que existan resultados tangibles tiene que pasar una década. Un poco, si retomamos el tema del ITEI, lo que tuvo que pasar el ITEI para que hoy las personas estén sensibilizadas sobre el acceso a la información, tendría que pasar todo ese tiempo. ¿Ha faltado pedagogía? Ha faltado porque yo lo he venido comentando, el primer año fue de arranque, el segundo año fue de rutinas institucionales, el tercer año ni más ni menos se aprobó la política estatal anticorrupción y en este año estaríamos esperando que saliera un producto estratégico por parte de todo el sistema. Y también es muy importante decir, a ver, el comité coordinador es muy importante en el sistema porque justo lo hacen para completar esta coordinación entre estas instituciones, pero además se les dio una actividad adicional a la que ellas ya tenían, de tal forma que pareciera que lo secundario es el sistema estatal anticorrupción, porque siguen estando enfocadas en sus actividades y en el cuidado también de su presupuesto. Me interesa cuando dices tú, es que los empresarios son los que participan en la ejecución de los presupuestos, ¿no? Entonces hay que dejarlos fuera. A ver, esto es participación ciudadana y los empresarios son participación ciudadana, Augusto. Sí, pero cuando tú representas empresas que están siendo parte de la distribución de las compras, hay un conflicto de interés y no es un asunto de percepción, es un asunto legal.
Tendría que haber un sistema electrónico que hiciera visible todo, lo que sí abona esta ley, que exista un estudio de mercado, que se publiquen los precios, que se sepa quién está participando y para vender o comprar qué. Que se hagan públicas las sesiones. Exactamente, no necesitarías tú a esos empresarios sentados ahí representando intereses muy específicos. Sí hay un conflicto de interés. Para mí era importante decir, todos los organismos empresariales se hacen a un lado, pueden desde afuera mirar, observar, criticar, decir estuvo mal, estuvo bien, pero no firmar que no se ha hecho lo explícito que se requiere, y creo que ese habría sido un gran avance. No se pudo en este momento, no se pudo. Con todo y eso, los empresarios, las cúpulas empresariales, Coparmex, CCIJ, la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio Exterior, dijeron: queremos una mesa para debatir la participación de los empresarios en estos comités. Quedó abierto justo porque todo se hizo con prisa. Todo se hizo de último momento y no hubo oportunidad de incluir estos cambios. Pero a mí eso se me hace muy importante. Sí, porque yo creo que al final del día, las cúpulas, volviendo al origen, ¿no? En efecto, el tema es combatir o atacar los espacios en donde se genera la corrupción. Y en efecto, a ver, la corrupción, más allá de que la hagan los empresarios o no, la verdad es que también lo hacen en complicidad con las autoridades. Entonces, un poco lo que se supondría en esta etapa preliminar es que estos empresarios, a través muchas veces de las cámaras o de las cúpulas empresariales, es que supone que la participación en la observancia de un ejercicio, una licitación, una compra, etcétera, tratar de evitar que una compra sea dirigida, porque siempre finalmente una compra dirigida o una compra guiada pues afectará a un tercero y efectivamente con ese principio de máxima transparencia se supondría que se evitaría que ocurriera esto. Pero la verdad volvemos a lo mismo. Me parece que esta ley en realidad deja estos huecos y estas posibilidades de que de fondo no se combata esta situación. Lo preocupante particularmente en el tema de lo del CPS es que pareciera que aparte de todo se crea un andamiaje para que incluso con discrecionalidad política se pueda remover o no a un miembro del comité, que eso es atentar no solo con la autonomía en términos de decir, bueno, pues ahora yo me bajo, yo no voy a participar, sino solo estar sujeto a que si un pronunciamiento, un posicionamiento, una decisión o una recomendación de este comité pudiera ser pues altamente cuestionada con el amago de la autoridad de decir, te voy a remover, ¿no? Claro. No, y aquí el asunto, así, en palabras cortitas, el legislativo, su papel fue bueno, positivo, malo, ¿cómo lo calificarías? Malo. Malo. Doloso. Una comparsa. Ahí está. Bueno, pues es que se supone que es un sistema anticorrupción donde debe haber una participación ciudadana, y participación ciudadana es pues, los empresarios, los ciudadanos, la organización de la sociedad civil, el mismo gobierno que es parte de, y pareciera que tendríamos que empezar a pensar en un sistema donde pareciera que quedamos excluidos todos o tendríamos que excluirnos casi todos y entonces ¿quién va a definir cuántos, cómo, etcétera, etcétera? Bueno, en fin, pues hasta ahí va, así es como va el sistema anticorrupción en el estado de Jalisco. Interesante el tema. Vamos a la pausa y ya regresamos. Y estamos platicando con Augusto Chacón, Lucía Almaraz, Eliseo Mora, y el tema que nos trae en este momento es precisamente marcha atrás a este vertedero de Tala, donde el área metropolitana de Guadalajara va a desechar sus residuos sólidos, un tema sin duda muy, muy importante y que tiene que ver no solamente con una decisión y una manifestación de hace unos días, y una decisión del gobierno del estado, sino todo un proyecto de la agenda verde del gobierno del estado Jalisco, que fue con el que saludó el gobernador Enrique Alfaro, y que este punto era muy, muy importante para poder realizar esto que le llamó el Plan de Acción Climática Metropolitana, Proyecto 2030, 2040 y 2050. Y el 2030 está a 8 años ya. Augusto, parece que no avanza. No, pues evidentemente no avanza. Avanza en la clausura del vertedero que tenemos en funcionamiento ahorita, que tiene este mes, septiembre, para definitivamente clausurarse, y se esperaba que para este momento ya hubiera un espacio dedicado para eso y no lo hay.
pero hemos visto de manera muy superficial el asunto de los desechos. Sí, el gobierno tiene que encontrar un lugar de disposición y no hemos visto la otra parte, nuestra manera de generar desechos. Nosotros como la gente común y corriente. Primero nos separamos y eso sería central para encontrar un lugar idóneo. Pensar en que alguien va a tener cerca y la gente en Talas que se quejó lo tendría a 2 kilómetros de distancia, cualquiera puede entender la postura de los habitantes, que no quieren cerca un vertedero y menos como los conocemos. Le cambiaron de nombre, un centro de economía circular, le pusieron otro nombre, pero a final de cuentas, mientras a escala de casa por casa no separemos y la recolección no tenga que ver con esa separación, seguiremos buscando no centros de economía circular, sino tiraderos, donde vamos y hay una economía informal que separa, que vale también muchísimo dinero y seguimos generando gases de efecto invernadero gracias a nuestra mala disposición de los desechos. Y digo nuestra, todos, el gobierno, los 2 órdenes de gobierno, estatal y municipal, los ciudadanos que seguimos consumiendo de manera general muchísimos desechos, generamos muchos desechos y ha crecido. Por supuesto la colecta se complica y ¿dónde disponemos? En una metrópoli que sigue creciendo indiscriminadamente. Imagínese usted que hace unos años se creó el programa de espacios limpios y eran estos dispensarios o al contrario, ¿no? Estos espacios donde usted depositaba la basura de manera o los desechos de manera separada y entraban a una bóveda y posteriormente el camión recogería eso que ya estaría separado. Pero cuando uno ve en la calle estos espacios, estas zonas limpias, se da cuenta que más allá, en 1 metro alrededor de cada uno de estos espacios, hay basura mezclada, bolsas y bolsas y bolsas. Ni siquiera en la forma de ser y estar en nuestro entorno tenemos idea de qué hacer con nuestra basura. Y pareciera que eso se está trasladando también al quehacer gubernamental. Lucía. Sí, mira, definitivamente comparto esta idea, sin embargo creo que tendríamos que empezar por una sensibilización y eso no ha sucedido a nivel gubernamental. Y recordemos que en alguna época sí nos pedían que separáramos y entonces separábamos y cuando se los llevaba la recolección de basura, pues revuelto, ¿no? Entonces decían, bueno, ¿como para qué? Pero volviendo al tema de esto que primero me parece muy chistoso el nombre, chistoso en el sentido de cómo se quiere manipular, ¿no? El imaginario poniéndole un nombre técnico y lindo. Finalmente es un vertedero, es un basurero y por supuesto que del lado positivo, pues que se haya cedido, ¿no? A esta demanda que normalmente vaya quien vaya, feministas, policías, el sector que vaya, no se escucha o no se atienden las demandas, ¿no? Y particularmente en este tema me da gusto que los pobladores, principalmente de Tala, hayan logrado esto. Por supuesto que es entendible, ya lo decía Augusto, pues yo no quiero cerca un basurero, y menos cuando está un área nacional protegida como la Primavera, cuando está por ahí los Chorros de Tala y otras poblaciones muy cercanas a lo que iba a ser este vertedero. El tema, por ejemplo, de que no se tenían diagnósticos serios, estudios serios por parte de Semadet para poder soportar o sustentar el por qué tendría que ser allí, en ese lugar, pues también debe de llamar la atención. Yo creo que hoy el tema ambiental nos lo tenemos que tomar muy en serio, que forma parte de la corresponsabilidad, ¿no? Tanto social de este lado, pero mucho más gubernamental. Aquí lo que se me hace, y que dices tú, bueno, ¿por qué ahora sí se escuchó y sí se da marcha atrás a este proyecto? ¿Y por qué después sale el futuro alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, y dice no que se firme y pide que no se firme el contrato con la empresa recolectora que tiene esta concesión para llevar a Laureles, que está por cerrarse Laureles en sus procesos, que no se firme nuevamente este acuerdo para que esta empresa Capsa Eagle sea precisamente la que siga recolectando? ¿Qué podría haber, Eliseo? Las ganas ya de terminar con una relación también con esta empresa que nosotros hemos visto, ¿no? Derrame de lixiviados, intoxicación de la población, de los suelos. De verdad la empresa no ha cumplido al 100% con lo acordado. A ver, primero, yo creo que en el tema de la decisión del gobernador de echar atrás este proyecto, a ver,
Lo digo con todo respeto, no es una decisión de una blanca palomita decir, bueno, vamos a echar pato a este proyecto. La verdad de las cosas es que hubo un desaseo en la planeación y en la presentación de este proyecto. Los agarraron con las manos en la masa, con un proyecto mal planteado, no bien justificado. Ya lo decía Lucía, este tema de no había estudios que sustentaran el que tenía o tendría que ser ahí, el impacto ambiental que generaba la zona, que como ya lo comentaba también Lucía, estaba muy cerca, además de las poblaciones urbanas, de espacios que se supone que son de presas, el bosque de la primavera, de la área natural del bosque de la primavera, etcétera. O sea, es decir, a ver, hicieron mal la chamba y los cacharon. Es decir, el tema de la opinión pública creo que pesó más en términos de hacer evidente las fallas que había alrededor de un proyecto como este. Y pues definitivamente el gobernador hizo lo que tocaba, pues. O sea, no es que haya hecho nada, hizo lo que tocaba porque no había manera de que prosiguiera un proyecto de este tipo. También hay que entender, a ver, yo estoy seguro que se ha señalado muy frecuentemente las deficiencias de una empresa como CAPSA, pero también hay que entender que el problema del manejo de la basura no es un problema fácil. En realidad lo que está pasando con casi todos los problemas recientes que tiene la metrópoli es que el futuro nos está alcanzando. Nos pasó con el agua, nos está pasando con el tema de la basura. Es un problema complejo, hay pocas empresas que tienen la posibilidad de resolver adecuadamente el manejo de la basura. No digo que no existan, pero me parece que es un problema complejo porque además también ha quedado de manifiesto la ineficiencia de los municipios de que cuando deciden hacerlo de modo propio tampoco se resuelve adecuadamente el problema. Es un problema muy complejo y aparte creo que hay un montón de intereses económicos alrededor de esa basurita que muchos dicen que no vale nada y que en realidad vale mucho. Entonces me parece que hay muchos intereses económicos metidos alrededor del tema de la basura. Y me parece que yo calculo que esta decisión de las autoridades que están por salir, las que van a entrar, tiene más que ver con el tema de a ver quién se queda con el negocio de la basura. No tanto con un tema de fondo de verdaderamente resolver la agenda verde. Entonces, habrá que ver al tiempo. Por lo pronto el gobernador ya se comprometió, según esto, ya instrumentó al IMEPLAN para crear una agencia que analice y resuelva este problema. Habrá que ver de qué tamaño es el planteamiento, habrá que ver de qué tamaño es porque a ver, ¿a dónde vamos a ir a tirar la basura? Yo coincido con Augusto en el sentido de que no necesariamente es un problema de dos partes, del gobierno y una empresa que se pretenda que resuelva el problema. Es un problema de los ciudadanos, de la sociedad en general, en donde que si desde los hogares no aprendemos a hacer una gestión adecuada, no va a haber tiradero o vertedero que nos ayude a resolver este problema. Entonces, si no partimos de encontrar soluciones para hacer nuestros empaques más amigables con el tema del medio ambiente, reducir, reciclar, digo, el tema famoso de las 3 R's, y no hacemos que lo que llegue al vertedero sea lo menos posible, me parece que el reto es enorme. Tan es así que cuando le preguntan a los titulares de esta obra, los que tienen que ver que cómo va a ser el drenaje de los lixiviados, ¿no? Responden, es que no va a haber tal lixiviados porque vamos a hacer un sistema de drenaje que va a evitar este derrame, ¿no? Entonces, de repente dices tú, si fue tan estricto, ¿por qué se echa atrás el proyecto? Bueno, lo decía Eliseo, es un mundo muy complejo. A escala de los ciudadanos nosotros decimos que el sistema de recolección funciona cuando salimos, ponemos la basura afuera y un rato después no está. Y nos olvidamos de a dónde va a dar y nos olvidamos de eso que pusimos en la misma bolsa y que genera un conflicto muy grande. Hay lixiviados que llegan a carcomer concreto después de un tiempo. No es cualquier cosa manejar eso. Porque se llegan a prender los gases también, por ejemplo, y causar daño a la población. La responsabilidad de la empresa, en este caso CAPSA, es recogerla y disponerla donde le dicen que la tire. Nada más. Entonces, necesitamos entender todo el ciclo de los desechos sólidos, para decirlo con el nombre técnico que ahora le dicen a la basura. Todo, desde la casa. Duele tirar ciertos cartones que están nuevecitos. Ya sea por unas cervezas, ya sea por una televisión, por lo que sea, tú lo ves y dices, pero si está nuevecito y lo voy a tirar y me voy a olvidar. Cartones, vidrios, ya no hablemos del desecho orgánico, que podría tener muchísima utilidad si solo fuera desecho orgánico.
y si todo lo demás se pudiera reciclar. Pero ahí tendríamos que poner en juego también a las empresas. Una empresa que te vende un empaque así, tan costoso, y se desentiende. Te dice, pues yo te lo paso a ti, sacas el producto y tú se lo vas a pasar a la empresa recolectora y la empresa recolectora lo va a ir a tirar y si está más o menos en buen estado, alguien lo va a recolectar. Lo que decía Eliseo, lo que ya se mencionaba, es todo un negocio. Si ustedes sacan su basura, lo pueden comprobar. Hay cosas que se van a desaparecer de nuestra basura doméstica antes de que pase el camión porque hay una primera recorrida de la gente que está necesitada de conseguir dinero. Y sacan cosas de la basura. Después ya pasa la basura y desde que se sube el camión empieza una separación entre ellos. Por eso es un buen negocio. Lo que llega al final es fruto de otro grupo de personas que van todavía a sacar más de eso. Todo ese proceso económico, todo ese proceso social, todo ese proceso medioambiental, no lo hemos querido ver y solo nos enteramos de los problemas para recolectar la basura. No, ¿cómo se produce? ¿Cómo se recolecta? ¿Dónde se dispone? Y una vez dispuesta, ¿qué sucede con ella? Ahora, ¿tendríamos todavía mayor conciencia en el manejo de nuestra basura si viéramos el resultado? ¿A qué me refiero? A que estos espacios vertederos, los que ya están agotados, estas zonas, fueran en verdad áreas verdes. Que en realidad me dijera una autoridad, mira lo que hemos hecho con nuestro plan. Por lo tanto, ayúdame a que este nuevo espacio sea esto que te voy a mostrar, ¿no? Pero yo quiero saber qué vertedero o qué espacio que ya la zona metropolitana de Guadalajara haya usado se ha convertido en un bosque, en un área verde, en un parque. Es que hay agendas que han sido abandonadas y luego se retoman por la urgencia de un tema mediático como hoy el vertedero, ¿no? Efectivamente no vemos qué se transforman esos lugares. Nos hemos olvidado, fue la recolección de la basura y listo. Y también seguimos con esta sistematización de conducta de no es mío el tema, es municipal, pero voy a hacer algo al respecto. Entonces también esa parte no abona tanto. Yo creo que aquí lo que tendríamos que rescatar mucho es precisamente el trabajo de medios de comunicación, que hubo investigaciones muy específicas, particularmente de una periodista y un periodista que dieron a conocer esas irregularidades y que a partir de ahí la sociedad civil, las personas nos empezamos a interesar por el tema. Nos subimos al tema. Que esto sucede pues justo cuando un tema se convierte mediático. La agenda verde hay que convertirlo en eso a diario, para no dejar de observarla, para no dejar de darle seguimiento ahora al nuevo plan que va a tener tanto el gobierno estatal como el gobierno municipal. Es volver a trabajar cuando ya se ha invertido en esta agenda verde por parte de, por ejemplo, Mario Silva, que es específicamente el director general de IMEPLAN, el que está titulando todo este proyecto. ¿Volverá nuevamente a poner sobre la mesa otra forma, otro trabajo, cuando esto tiene que ver mucho con el eco de este acuerdo París en años atrás, ¿no? Que no es solamente sacado de la manga o no es un proyecto meramente local, sino que tiene que ver con esta responsabilidad de los estados, de la disminución de gas tipo invernadero que provocan precisamente la actividad industrial en primer lugar, la movilidad, hablando de estos, los autos que tenemos, pero en tercer lugar están los desechos sólidos, Eliseo. Sí. A ver, yo mencioné hace un momento, ¿no? Hoy el tema que nos trae es la cancelación de este proyecto, pero el tema de la basura es un tema bien importante. Creo que si no llegamos a modelos en donde involucramos con costo cartera al ciudadano el tema de la resolución del problema de la basura, no vamos a poder avanzar, ¿eh? O sea, me parece que si hubiera incentivos económicos para quien, y no necesariamente hablo de darle dinero al ciudadano por separar su basura, es decir, quien separe su basura tiene incentivos para que no le cobremos la recolección de la basura. Oye, déjame te digo que en Aguascalientes se implementó un programa donde si tú llevabas todo esto que se puede reciclar o reutilizar, en el momento en que pagabas tu predial, ahí había un descuento. Reflejado, claro. Pero justo en el momento, ¿eh? O sea, no te voy a dar dinero, sino, ¿qué me has traído? Mira, te he traído 100 kilos de cartón de huevo, por ejemplo. Perfecto, pum, descuento de tanto directo a tu predial. Sí, no hay que perder de vista el monstruo que es el área metropolitana de Guadalajara. Sí, claro. Y yo creo que Semadep tenía un buen estudio, mala socialización, no creo que haya sido arbitraria la selección del espacio.
la socialización no fue correcta, los ciudadanos tienen derecho a quejarse, me parece que repensar el asunto no está mal, pero no fue, me parece, tanto un error técnico, sino una mala socialización de una decisión que se había tomado que en muchos aspectos ambientales no estaba tan equivocada. Pero sanciones sí. Sanciones sí. O sea, no entre dinero, pero que sí salga. Sí, va por sanciones, Eliseo. ¿Usted también? Claro, por supuesto. Ay, ojo, porque cuando sea un tema que a lo mejor no le cueste políticamente a alguien, va a haber la sanción, va a ser una iniciativa que por ahí se va a aprobar. Es que todo el mundo queremos que nos recojan la basura y la lleven a un lugar de disposición, pero no queremos que esté a un lado de nuestra casa. Entonces, si no queremos eso, en realidad, insisto, tendríamos que cambiar el modelo de, en lugar de tener tiraderos a cielo abierto, tener plantas de transferencia muy cercanas en donde se haga la recolección, separación y recicle de este material, y que lo mínimo, pues hablando de poder hacer algo en los hogares en términos del manejo del orgánico, pues en realidad podemos llegar a volúmenes de basura significativamente más manejables. Sí, sí. Y creo que por ahí deberíamos hacer, alargaríamos la vida de los tiraderos, en fin. Al regresar de la pausa, el tercer informe de actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya volvemos. Bueno, se le ha criticado al presidente Andrés Manuel López Obrador que si bien anunció cosas que son ciertas, como el incremento al salario mínimo, las prestaciones sociales que se le dan a las personas de la tercera edad, etcétera, etcétera, no habló de aquellas cosas que están lastimando mucho a la población y que tienen que ver, por ejemplo, con temas de seguridad, que tienen que ver con temas de salud, entre otros aspectos. Augusto Chacón, ¿qué dejó en este tercer informe de actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador pendiente y que debió haber, digo, yo creo que ya lo que esperamos los ciudadanos y las ciudadanas de un presidente, un mandatario, es di que nos duele, ¿no? Para empezar a trabajar ya, ¿no? Y salir de esto. Sí, bueno, lo que a mí me gusta decir es que yo lo que hubiera esperado de un presidente como este que tenemos, Andrés Manuel López Obrador, con semejante legitimidad, sí, creo que no habíamos tenido uno electo con semejante legitimidad, es que volviera al respeto de las formas republicanas, rendir el informe ante la representación del pueblo, meterse al Congreso de la Unión y rendirlo frente a quien lo tiene que rendir. Claro, ahora se inventó que basta entregarlo por escrito y lo demás es un autoapapacho, ¿no? Es decir, no vimos nada diferente de lo que hayamos visto. Sí, siempre, yo no recuerdo un informe donde no se haya dicho, faltó autocrítica, siempre va a faltar autocrítica. Nadie hablamos mal de lo que hacemos. Lo que sí pesa, y más en su caso, es que la realidad que delineó al lado de su falta de autocrítica, nadie la encuentra. Nadie encuentra ese país que él dijo, estamos del otro lado, rompimos tantos récords, y en cambio cayó como una afrenta muy grande decir que parte de su estrategia económica son las remesas. Las remesas que envían los connacionales, hombres y mujeres, que el país expulsó por falta de oportunidades. O sea, ¿qué son las remesas, Augusto? Pues son la consecuencia de la gente que no tuvo oportunidades aquí y que se tuvo que ir, y como su familia acá no tiene oportunidad, pues le tiene que apoyar con un ingreso, y ahora entran a la cuenta nacional como si metiéramos a la cuenta nacional el crimen organizado, el narcotráfico, pues de una vez, pues es dinero circulando que va de una mano a otra, pues metámoslo a la riqueza nacional. Creo que eso fue una afrenta. Tenía espacio para autocrítica, sí, él canceló el Seguro Popular, inauguró el INSABI y nadie lo ve, no es más que un invento en el papel. Y quizá no lo podría haber dicho así, pero decir, tenemos problemas de salud, sí, no tenemos el ritmo de vacunación que nuestra economía y que la salud de las personas necesitan, no lo tenemos. La cantidad de homicidios dolosos, el incremento de los feminicidios, de los acosos, de las violaciones, es contundente. Y él se escuda en aquellas cosas que bajaron un poco, que por lo demás es un tic nacional, para decirnos vamos muy bien. Pero no se hace cargo de ser con las decenas de miles, centenas de miles de víctimas que hay de todo tipo, desde los delitos patrimoniales hasta los homicidios dolosos y las desapariciones, que no son pocas. Y él pasó de largo por todo eso. Un indicador muy claro es que inicia con petróleo y con electricidad. Esas son sus dos cartas para presentar. Vamos muy bien, con una idea ya muy rebasada de la soberanía. Cancela lo neoliberal, pero al mismo tiempo celebra el incremento en la Bolsa Mexicana de Valores como logro de él. Además, no, muy decepcionante su informe de gobierno, tanto en las formas
solo sus invitados, y Formas no solo ahí, cercó otra vez el Palacio Nacional. Y lo que yo siempre me pregunto cada que él cerca el Palacio Nacional es quién se queda dentro y quién se queda fuera. Él cree que deja fuera a sus enemigos, en realidad que se queda fuera del país es él, cuando se encierra y solo le habla a su público. Deja pendientes los derechos humanos y abona al desarrollo económico. Claro que tenía que haber un incremento en la actividad económica después del paro que tuvimos en 2020 por pandemia. Cualquier cosa que genere actividad, pues te va a dar números arriba, pero no significa que estás igual que finales del 2019. Ahora se están peleando por los indicadores que tienen que ver con el estatus previo a la pandemia. Lo que se les olvida es que cada año incorporamos más o menos 1 millón de jóvenes nuevos a esta economía que necesita darles trabajo. Y solo pensamos en recuperar los que ya teníamos, pero en 2 años hay 2 millones más necesitando trabajo. Así que eso lo hace de lado. Las transferencias que hace a las familias, que no son despreciables. Hay mucha gente que gracias a eso puede llevarse un plato a la boca, pero no combaten la desigualdad, no combaten la pobreza. Los números son contundentes, sus números. Tenemos entre 2 y 4 millones de pobres, más cuando su prioridad dijo que iban a ser los pobres. Ahora, estos programas sociales pareciera que son totalmente nuevos, ¿no? Sí, y mira, no son nuevos. Él vive en una realidad alterna. Yo traigo mis otros datos, no los digo yo, los dice el Fondo Monetario Internacional, los dice INEGI, los dice la encuesta de victimización y diversos estudios que son rigurosos. A ver, la violencia y la inseguridad van a la alza, ¿no? Solamente en lo que va de que él tomó posesión a junio del 2021, solamente hablando de personas desaparecidas, 21.546, en lo que va de su periodo. Por supuesto que sabemos que existe un desabasto de medicamentos, particularmente en el tema del cáncer, que también no ha sabido reconocer, ¿no? En su administración, el desempleo es uno de los más altos en la historia, ese sí es récord histórico, con una tasa del 33.3%. En sus 3 años, 43 periodistas y 68 activistas han sido asesinados. El Fondo Monetario Internacional establece que del 2020 al 2021, México es el país con la mayor caída en producción. El tema de la vacunación, solamente el 26% de la población tiene el esquema completo. Vamos retrasados en ese sentido. Una economía que no crece, que está estancada. Tenemos 3.8 más de pobres nuevos, pero no solo eso, personas que no tienen acceso a la salud. Y hay que creer en esta bandera que tiene sobre lo que él denomina combate a la corrupción, 0 sentencias y muchos testigos protegidos en casos que a él le llaman la atención, ¿no? Y aunque no han aparecido nuevas organizaciones criminales, se han fortalecido otras. Por ejemplo, el cártel Unidos, el cártel de Caborca, el cártel de Ensenada, los Canchola, el cártel de los alemanes. Y según México Evalúa, en lo que va de esta administración, el 95.1% de los delitos en el ámbito federal queda impune. Adicional a eso, muere un policía, uno y un cachito, digamos, pero desapareció los fondos que eran importantes, que fortalecían a los municipios y a los estados. Entonces, temas de seguridad. Temas de seguridad que pues hoy no interesan, ¿no? No se ha fortalecido, por ejemplo, el tema de capacidades de investigación para la Fiscalía General, bueno, lo que es ahora la Fiscalía. Y sí se utiliza como un brazo político. Lo mismo sucede con las capacidades de las policías, no se están fortaleciendo. Entonces esos son otros datos que, insisto, no los digo yo, los dicen estudios y datos rigurosos de instituciones que están ahí a nivel nacional e internacional. Tiene una deuda enorme con los maestros, por ejemplo, así para palparlo, ¿no? Tienen un mes deteniendo todo el tránsito de mercancías en las vías férreas de Michoacán. Dicen las personas que se dedican al comercio que llevan miles de millones de pesos perdidos porque no llegan precisamente. Solamente en ese caso. Y se le manifestaron en el sur de la República también y lo pararon en días pasados y no lo dejaron caminar. Dice que no hay represión. Pero no hay represión, pero tampoco hay control. O tampoco hay una disciplina que se vea que nosotros, las y los ciudadanos, podemos conducirnos con libertad en nuestra calle, con nuestro ejercicio económico o nuestro pensamiento, que también ahí deja que todos los periodistas digan y hagan, pero todos los días hace también una réplica, ¿no? Que pudiera ser algo así como la censura también.
¿qué hay de eso? De lo que sí sucede en el día a día y lo que sus números, Eliseo, canta, por ejemplo, en este tercer informe. A ver, pues lo mismo, ¿no? Yo ya lo he comentado en otras ocasiones. A mí me parece que este ejercicio que hizo de tercer informe, pues en realidad fue una mañanerota, pues, o sea, fue a su manera, exactamente una mañana prolongada, ¿no? Pero, es decir, a ver, ya lo hemos comentado, un manejo ejemplar del discurso, o sea, un discurso que toca y reitera, pues, lo que son las batallas, el tema de la industria energética, la recuperación de la soberanía energética, lo que él llama el combate a la corrupción, el tema de proteger a las clases más desprotegidas, y sin embargo, lo mencionaba el informador al día siguiente del informe en un análisis, y sin embargo bajan los apoyos. En el caso específico, por ejemplo, de Ninis, bajó cerca de 60% el apoyo de estos grupos desprotegidos que están recibiendo apoyos. En fin, pues sin embargo, en la parte discursiva, el presidente es un manejo ejemplar de lo que él cree que es su política de gobierno, ¿no? A mí más bien me preguntaría, ¿dónde está la oposición en esto? ¿Dónde está la sociedad civil organizada? Porque lo frustrante del asunto es que aparte rinde su discurso con niveles de aprobación muy altos, como ya lo mencionó Augusto, y pareciera que no nos damos cuenta que en realidad todos estos números que él no menciona, pero que ahí están, que están a un clic de poder consultar y validar. A ver, violaciones de derechos humanos, ya vimos lo que está pasando en la frontera sur con este tema de las caravanas migrantes, cómo de pronto ahí también hay una política que vulnera un montón de cosas. O sea, no sé qué hace falta para que la sociedad se dé cuenta de que la realidad o la república que él está viviendo no es la que realmente está pasando, ¿no? Entonces, a ver, lo mismo, yo creo que mientras... O sea, él está en su juego, él está en su papel, está en su estrategia, él lo va a seguir haciendo, es su estilo de gobernar, pero me parece que mientras no hagamos evidente, mientras no suba el tono de reclamo social al presidente respecto a que no se está cumpliendo lo que él está señalando, porque por otro lado creo que hay cosas que a él le suman, ¿no? A ver, algo que no le podemos objetar es, ciertamente hay un nivel histórico de reservas internacionales, y lo mencionó, el tema de la fortaleza del peso es una realidad, o sea, hay cosas, digo, las mal presumidas remesas ciertamente tienen un nivel histórico de entrar al país, y a ver, de alguna manera son un paliativo para este montón de familias que hoy se están viendo afectadas por los efectos de la pandemia, que realmente una de las pocas vías que tienen para tener un medio de subsistencia es muchas veces el apoyo que reciben. Pero a ver, mientras no crezca este tema de decir, a ver, presidente, no sé qué realidad estás viendo, y vamos planteando y vamos formando equilibrios y vamos haciendo contrapesos, el presidente, o sea, se nos pueden ir 3 años más, ¿me explico? Y aparte hay una especie de división de la población, ¿no? Por ejemplo, en estas cantidades que se le dan a las personas de la tercera edad de manera periódica, le tocó a todas las personas de la tercera edad, a todos y a todas, ¿no? Pero resulta que hay quienes necesitan más y quienes necesitan menos. Pero a todos les tocó, entonces dices tú, bueno, está equilibrado. No, el asunto fue que desequilibró, hay más diferencias, hay más polarización. La gente, sí, muy bien, descansa en el sentido de que recibe cierta cantidad, pero las personas que tienen más recursos se apoyaron más, su economía creció más, y la economía de los de abajo no creció. La inflación subió. Y cuando habló de inflación en el tercer informe, nada más dijo, bueno, y eso lo vamos a arreglar al ratito, ¿no? Y no entra precisamente a esos puntos donde la inflación a final de año te va a echar abajo todo tu proyecto social, porque no, al final de cuentas no vas a tener que comprar todo aquello que te cuesta más, Augusto. Claro. Bueno, nos podemos cansar diciendo los datos reales que soportan esa otra realidad que desde aquí sí vemos, y parece que no le hacemos mella. Y se vuelve desgastante. Sí. Claro, las remesas crecieron, pero también hay que ver la cantidad de billones de dólares que inyectó el gobierno de Estados Unidos a sus habitantes indiscriminadamente, que claro, benefició a los mexicanos y mexicanas que están allá, y aquí crecen las remesas de manera natural. El apoyo que no se dio aquí, que el gobierno federal no quiso dar, se dio en Estados Unidos, y lo obtenemos como un reflejo.
Por supuesto, bienvenido. Yo no digo que se cancelen las remesas, pero de eso a presumirlo como un logro de gobierno, me parece que hay un abismo. No habló del Producto Interno Bruto del país, que está a la saga, y ya venía. No fue solo la pandemia. Ya 2019 fue un mal año para la economía de México. Pero yo creo que aquí estamos ante un fenómeno, Eliseo. Cuando medimos su popularidad, medimos como la de un artista. Es decir, la gente lo aprecia, porque lo oye hablar un poco como cualquiera de nosotros y lo aprecia, pero en todas las encuestas, cuando les dices a las mismas personas, oye, sí lo apruebas, pero vamos al detalle, ¿y economía? No, pues mal. Y en seguridad, no, pues también estamos mal. Y en salud, pues yo no lo veo tan bien. Es decir, hay una popularidad casi de mercadotecnia o artística, si lo quieres ver, y hay la otra, la que tiene que ver con la gestión. Y ahí creo que la gente no se está engañando. Sí, el asunto es que cuando volteas alrededor o la gente voltea alrededor, no hay a quién mirar, porque no hay una oposición, no hay un discurso que contraponga lo que dice el presidente, al menos no en los códigos, y eso sí es una atribución de Andrés Manuel López Obrador, que cambia los códigos de comunicación entre la clase política y de esta con los medios y de esta con los empresarios. Y en esa está la misma clase política tratando de entender el discurso del presidente y tratando de entenderse entre ellos, y el presidente gana porque es muy bueno comunicando. Es tan simple y tan llano y dice con tal convicción lo que dice que parece real. Pero el ejemplo es que tienen más de 30 cambios en su gobierno en este año, ¿no? O sea, el último, pues que salga Sánchez Cordero de Gobernación cuando durante todo el sexenio se criticó de que era un florero, y malamente se decía que era un florero porque más parecía que era una secretaria de Igualdad, porque abanderaba los temas de igualdad sustantiva, por llamarle de algún modo, entre hombres y mujeres, pero no este carácter de secretaria de Gobernación, y al fin de cuentas ya tiene su gobierno otro hombre que se suma y que deja de ser este gobierno que él presumió del de la paridad, ¿no? Pero más que de hombres y mujeres es un tema de que me parece que para la segunda mitad de su periodo el presidente ya decidió que va a terminar de gobernar con cercanos, ¿eh? Tiene que ver más con un tema de cercanía, de confianza con los que quiere terminar de gobernar, que un tema de género, creo yo. Eso es mi lectura, lo que voy es que frases típicas del presidente que poco a poco con el tiempo se van viniendo abajo. Augusto Chacón, muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario, gracias por la invitación, un gusto estar contigo. Lucía Almaraz, gracias. Muy buenas noches, gracias. Gracias, Eliseo. Gracias, Tini, buenas noches. A usted por habernos acompañado, que tenga excelente noche.